que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y el nombre del Padre, que es Jehová, es Yahweh, porque los nombres los han traducido, pero no tenemos problema en usar el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Son simplemente a veces por usar los nombres originales, nada más. Bueno, y como saben, todas las semanas estudiamos una porción, dividimos una porción de lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de las Biblias, y estudiamos. Y en esta semana estamos estudiando el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 27, versículo 20, lo estudiamos hasta el capítulo 30, 10. Y le puse como subtítulo a esta predicación, a esta palabra que voy a enseñar, sacerdotes de nuestra familia. Como vemos en el capítulo 29 del libro de Éxodo, nos empieza a hablar de la consagración de Aarón y de sus hijos. Si recuerdan, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Si bien sabemos que no eran sacerdotes tal vez como la Iglesia Católica, no tenían nada que ver con eso, sino que ministraban la palabra de Dios al pueblo de Israel. Esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Y me podrán decir, bueno, pero nosotros no somos sacerdotes. Pero tenemos que entender que desde el principio Dios quiso que cada familia tuviera un sacerdote. Que cada hijo primogénito de cada familia fuera el sacerdote de esa familia. Esto lo podemos ver más adelante en el libro del Éxodo, que Dios dijo que le apartara a cada primogénito. O sea, cada primogénito de cada familia iba a ser un sacerdote, iba a ministrar a su propia familia la palabra. Pero sin embargo, si recuerdan la historia del becerro de oro, el pueblo de Israel pecó. Y dice que casi todo el pueblo de Israel pecó. La única parte, digamos, que no cayeron en el pecado, en la adoración a ese becerro de oro, fue la tribu de Leví, los levitas. Por eso el sacerdocio que iba a ser para todos los primogénitos lo perdieron. Y solo quedó en la familia de Leví. Y de allí empezó el sacerdocio levítico. Empezó los levitas a ministrar sobre todo el pueblo. Pero el Padre, Dios, originalmente no quería eso. Originalmente quería que cada familia tuviera su propio sacerdote. Por ejemplo, yo, cuando tuviera mis hijos y mis hijos tuviera, como yo soy el primogénito, digamos, ministrara sobre las demás personas. Y así iba a ser, como dice las Escrituras, que iba a ser un pueblo de gente santa. Pero vemos que eso no fue así, sino que ese sacerdote, esos tipos de sacerdotes tuvieron que acabar y empezó el sacerdocio levítico. Y en ese sacerdocio se hacían sacrificios para poder perdonar los pecados, ¿no? En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, nos dice el por qué. Porque muchas personas dicen, pero ¿por qué había que matar animalitos y esas cosas? Pero en Hebreos 9, versículo 22, nos dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se hace remisión. Entonces vemos que en ese sacerdocio levítico las personas iban al templo, llevaban su sacrificio. Dice que ponían la mano sobre ese sacrificio, sobre ese cordero, y de alguna forma sus pecados iban a ser traspasados a ese cordero, y ese cordero iba a ser muerto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, toda persona que pecaba, su destino era morir. Pero a través de ese sacrificio, sus pecados iban a ser perdonados. Pero llegó un momento que ese sacerdocio levítico también llegó a su fin. ¿Por qué? Porque hay un sacerdocio mucho más alto, que es el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio de Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote el día de hoy. Amén.
Entonces tenemos que entender, porque vamos a volver al libro de Éxodo ahora, en Éxodo capítulo 29, dice que lo primero que tenían que hacer los sacerdotes para empezar a ejercer ese sacerdocio, dice en el versículo 1 del capítulo 29 de Éxodo, dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, dice Dios. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Ahí vemos que lo primero que había que hacer era un sacrificio por el sacerdote, por el pecado de ese sacerdote, perdón. Y si, como dije en el título, ¿no? Nosotros somos sacerdotes de nuestra familia. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Pero ese sacrificio ya no se puede hacer más de la forma que se hacía antes, sino que Jesús, que Yeshua, se sacrificó por nosotros. Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de pecado. Y tenemos que asistir de cierta manera, que invocar ese sacrificio sobre nuestras vidas para limpiarnos de todo pecado y para ser salvos. Vamos a analizar un poquito ahora en el libro de Romanos, qué nos dice el libro de Romanos acerca de la salvación. Un versículo que es muy conocido, unos versículos porque son varios, pero la gente lo dice muchas veces sin pensar, o lo lee nomás. En Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Parece que fuera muy simple y obviamente que es algo simple de entender, pero podemos profundizar un poquito en lo que nos dice las Escrituras. Primero nos habla de que tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Que Jesús es nuestro amo, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas para hacer y deshacer lo que Él quiere. Que nosotros estamos bajo su autoridad, bajo la autoridad de su palabra, de lo que Él dejó escrito en la Biblia. Y hablando del tema de confesar, en Hechos, vemos que antes de ir a Hechos, dice: y creyere que con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Esto racionalmente es algo difícil de entender. Sabemos que Jesús, que Yeshua, estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y después de los 3 días, dice que el cuerpo ya se empieza a descomponer. Empieza a largar olor feo. Los mismos ácidos del cuerpo se empiezan a comer al estómago, empiezan a comer las cosas. Entonces una mente racional, una mente que no tiene fe, que no conoce las Escrituras, ¿cómo puede entender esto? Solo hay que entenderlo con fe, porque pareciera algo difícil de entender cómo un cuerpo que quedó sin vida volvió a tener vida. Y vemos que esto también es algo que trae mucha controversia. Ahora sí vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 32. Pero aunque, como dije, esto sea algo que trae controversia, no tiene que ser algo que nos amedrente o que no lo hablemos, sino que tenemos que confesar que Jesús, que Yeshua, que nuestro Salvador, murió, tuvo 3 días y 3 noches muertos y resucitó. Y dice en Hechos 17:32, para el contexto de lo que estamos leyendo, Pablo estaba predicando en Atenas, y en Atenas estaban muy ansiosos por escuchar lo que Pablo tenía que decir. Pero llegó un momento que no lo quisieron escuchar más. En el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían:
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Ahí vemos que Pablo, cuando llegó al punto, porque los venían escuchando y tenían interés en lo que Pablo estaba predicando, pero cuando le habló de la resurrección de los muertos, no quisieron escucharlo más, se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque en la mente de los atenienses, en la mente de ellos, no entraba esto. No eran capaces de entender la resurrección de los muertos. Entonces le dijeron, bueno, ya te oiremos otra vez. O sea, como diciendo, déjanos de hablar que ya después otro día te vamos a escuchar, ahora ya no queremos escucharte más. Y Pablo sabía que esto iba a ser así, pero Pablo también dijo en Romanos capítulo 1, no lo vamos a buscar, pero él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea que nosotros tampoco tenemos que avergonzarnos del poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que puede salvar a las personas. Por más que sepamos que tal o cual persona se va a burlar de nosotros, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Tenemos que predicar la muerte y la resurrección. Pero también tenemos que predicar acerca del guardar los mandamientos. Tenemos que predicar acerca de tener una fe con obras, porque dice que la fe sin obras es muerta. Pero siguiendo más adelante con el tema de esto, vamos a volver ahora a Romanos, a analizar los versículos que estamos leyendo. Dice en el capítulo 10, versículo 10 de Romanos, dice: porque con el corazón se cree para justicia. Tenemos que entender que en la antigüedad se creía que se pensaba con el corazón. Antes pensaban así, como no tenían el conocimiento científico que tenemos nosotros, no tenían el conocimiento de lo que hay en nuestra cabeza, que hay una mente, hay neuronas, que se razona. Con eso yo pensaba que se razonaba con el corazón. Entonces aquí, donde dice, pero con el corazón se cree para justicia, está hablando de la mente. O sea, con la mente se cree para justicia. Y tenemos que entender primero qué es la palabra creer. Porque muchas veces pensamos que creer es algo abstracto. Muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios. Y sin embargo vemos que viven una vida de pecado, que viven en adulterio, viven en robo, viven en mentira. Entonces no les sirve de nada a ese creer. Esa forma de creer que ellos tienen, por ahí creen que existe Dios, pero no les sirve para salvación ni para cambiar sus vidas. Entonces en esto vamos a ir a la palabra, a una de las palabras que se usa en el Antiguo Testamento para cuando se usa la palabra creer o fe, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es el nombre de nuestra congregación. Emuná, la palabra que está allí arriba, emuná quiere decir creer o fe. Pero cada palabra en hebreo se puede traducir como muchas palabras. Y la palabra creer o emuná se podría traducir como creer, como confiar y como obedecer. Entonces muchas personas, ¿qué pasa? Solamente creen en Dios, ni confían ni obedecen la palabra de Dios. Otras personas creen en la existencia y confían en Dios, pero le falta la obediencia. Entonces tenemos que tratar de tener una fe completa, no solamente creer, porque dice que los demonios creen y tiemblan, pero no les sirve de nada. Sigue siendo demonios, no sirve esa creencia para cambiar. Entonces, teniendo en mente esto y teniendo en mente que tenemos que creer en nuestra mente, cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos la palabra de Dios, cuando entendemos cabalmente que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos pecadores y que no teníamos forma de accesar a la gloria del Padre, que solo a través de Yeshua podemos acceder a Él, tenemos que entender que tiene que haber un cambio en nuestra mente. Tiene que haber un cambio en nuestro razonar. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que nos dirige. Nuestra mente es la que hace que tomemos decisiones. Nuestra mente es la que dirige nuestra vida, nuestros pasos, ¿no? Entonces cuando entendemos que estamos, como dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, o sea, con la mente se cree para justicia, tenemos que darnos cuenta que estábamos alejados de esa justicia de Dios. Estábamos viviendo una vida
alejada de los mandamientos y de lo que Dios quería para nosotros. Y nuestra mente también estaba alejada y estaba extraviada. Vamos a ver aquí cerquita nomás que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12. Dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego, en el versículo 1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí mismo que en la mente, donde está el entendimiento, tiene que haber una renovación. Tenemos que de cierta forma sacar las malas costumbres heredadas de nuestros padres, dice. Porque puede ser que alguno que tal vez está mirando este video o que me está mirando por internet haya tenido padres creyentes y que los hayan instruido por el buen camino. Pero tal vez los compañeros del liceo, tal vez los amigos los desviaron. Pero aún así, con padres creyentes, muchas veces los padres han estado equivocados en algunas cosas y hemos heredado de nuestros padres cosas equivocadas. Entonces hay que renovar con las escrituras, hay que renovar, dice, el entendimiento. Dice, y sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos: para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está la buena voluntad de Dios? En su palabra, en su Torá, en sus mandamientos, en la Biblia. Amén. Ahí vemos que se nos hace un énfasis en la renovación y en varios libros más también. Vamos a ver en Colosenses, capítulo 1, versículo 25, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Vemos que dice la palabra de Dios que en otro tiempo éramos extraños. O sea, en otro tiempo éramos enemigos y Dios no nos conocía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que éramos hijos del diablo. Hacíamos las obras del diablo, queríamos hacer las obras del diablo y para Dios Él nos trataba como un desconocido. Dice, en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Vemos que todo está en la mente. La mente es la que domina sobre nuestro cuerpo y constantemente las Escrituras nos está hablando de que tenemos que renovar nuestra mente. También en la Torá nos dice que tenemos que poner los mandamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tienen que estar siempre presentes en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro caminar sea de acuerdo al caminar de Yahweh, de Dios. Amén. También en Efesios capítulo 4, vamos a ver, ahí cerca nomás, del versículo, Efesios 4, el versículo 17 en adelante, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de vuestras mentes. Como dijimos, si creímos, como vimos anteriormente, si confesamos que Jesús es nuestro Salvador, si realmente creemos, si realmente confiamos y realmente obedecemos, ya no somos gentiles. Pasamos a ser parte de un pueblo, del pueblo escogido desde el principio, que es el pueblo de Israel. Y que dice aquí que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, de su mente. ¿Cuál es esa vanidad que están los gentiles? Pensando en cosas que no sirven, en cosas alejadas de Dios. Y vamos a leer leyendo el 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea que hay oscuridad, ellos no entienden. Cuando le hablamos de las cosas de Dios, es como, hay un dicho que dice, ahora no me acuerdo el dicho cómo es, pero es algo como que el que no ve, el que no sabe es peor que el que no ve, ¿no? O algo así, no recuerdo bien ahora, perdón.
No. Y vemos acá que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia que hay en ellos, por la dureza de de sus corazones, ¿Por qué hay ignorancia? ¿Por qué hay tiniebla? Porque algunas veces le han hablado de Dios y su corazón se endureció, no quiso aceptar la verdad. En el versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Si es que en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y de vuelta, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Siempre la Escritura nos hace énfasis con la mente, con la renovación. ¿Por qué? Porque una persona vivió de una manera durante 10, 20, 30 años y una vez que conoce la verdad, una vez que empieza a leer las Escrituras, tiene que haber un cambio. No puede ser, hay personas que dicen, sí, hace 50 años que lo conozco fulanito y hace 50 años que es igual. Incluso dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias hay personas que no cambian, que se les predica y no cambia durante años. Porque no entienden que tiene que haber una renovación de la mente, una renovación de los deseos, una renovación de los pensamientos. Porque muchas veces estamos pecando con nuestros pensamientos. Tenemos ira en nuestros pensamientos, tenemos enojos, tenemos falta de perdón. Entonces tiene que haber una renovación para que nuestra propia mente empiece a razonar de otra manera. ¿Y por qué es tan importante esto que digo? Es importante por muchas cosas, pero el mismo Jesús, el mismo Yeshua nos dijo por qué era importante. Y vamos a Marcos, el libro de Marcos, capítulo 7. Dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, vamos a leer. Y aquí estaba hablando Jesús, decía que lo que del hombre sale, esto contamina el hombre. Y lo que el hombre, está hablando aquí no es lo que sale en la letrina, sino lo que sale en nuestros pensamientos, lo que sale en nuestra mente, por la boca y por las acciones. Dice, porque de dentro del corazón, hablamos que el corazón es la mente, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Entonces vemos aquí la necesidad de que haya una renovación de nuestra mente. Amén. Acá me están diciendo, respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando doctrina de hombres, como doctrina mandamientos de hombres. Ahí vemos que muchas veces decimos creer en Dios y decimos honrarle, pero está solo en nuestra boca, no está en nuestro corazón. Porque dice más su corazón, su mente está lejos. Muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces leemos la Biblia, oramos, pero nuestra mente está lejos de lo que el Padre quiere. Y vemos que eso tiene que cambiar, hermano. No puede ser que hace 4, 5, 10, 15 años que conocemos la palabra, conocemos a Dios y siga nuestra vida igual. Tiene que haber una renovación. No les voy a decir que eso va a ser de un día para otro.
sino que eso va a ser gradualmente y va a ser en un caminar, pero tiene que haber un cambio mínimo, aunque sea de una semana para otra, de un mes para otra, tiene que haber un pequeño acercamiento, porque la palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tal vez en nuestra mente Dios está muy lejos y realmente el Padre sí está muy lejos de nosotros, porque el que está aquí es el Espíritu Santo con nosotros, que es nuestro consolador, nuestro ayudador. Pero dice que si nosotros damos un pequeño paso, Dios va a ver eso y Él va a dar 1000 pasos para acercarse a nosotros. Amén. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos ese cambio en nuestras mentes. También vamos a ver en Juan capítulo 12, y nos dice: Juan 12, 42 y 43. Tengan ahí la Biblia abierta allí, y porque esto venía de la mano con el versículo 10 del capítulo 10 de Romanos, que dice que vimos que primero decía, porque con el corazón se cree para justicia, pero dice ahora, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí vamos a ver en Juan 12, 42 y 43. Dice: con todo esto, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí vemos que aparte de creer en nuestra mente, tenemos que confesar con nuestra boca. Porque aquí vemos que personas que supuestamente, como dije hoy, creyeron. Parecía que habían creído, sí, creyeron que creyeron en Dios, creyeron que Jesús, el que estaba caminando, era el Hijo de Dios. Pero sin embargo dice que no lo confesaron por miedo a que los echaran. Entonces eso no sirve de nada. Y para ver qué es la palabra confesión, la palabra confesión en el griego es el homologos, y vendría a ser aquello de lo cual estamos convencidos y que tenemos por verdadero. Cuando confesamos algo es porque para nosotros estamos convencidos de eso y para nosotros es verdadero. O sea que cuando confesamos a Jesús, a Yeshua, estamos confesando... Hola. Bueno, no sé qué le pasa al micrófono. Cuando confesamos a Yeshua, estamos confesando que Él vino, que Dios se despojó de un poco de su gloria y vino a caminar entre nosotros. Estamos confesando que Jesús es Dios. Estamos confesando que Él se encarnó y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Estamos confesando que Él cumplió con toda la Escritura, con todo lo que la Torá, el Antiguo Testamento, los profetas decían acerca de Él. Estamos confesando todo eso, hermanos. Una confesión muy grande. No es que confesamos, sí, que Jesús existe, que Jesús vino, que Jesús murió y resucitó. No, la confesión que hacemos es algo mucho más grande que eso. Amén. Y vemos entonces, vamos a seguir leyendo en Romanos 10:10. Ahora vamos a leer el 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo es el Señor de todos, que es el Señor de todos, es rico con todos. No, Elizabeth, ahorita. Perdón. Es rico con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces vemos la necesidad de que haya un renovamiento en nuestras mentes. Un renovamiento
en nuestras neuronas, en nuestra red neuronal, en nuestra forma de razonar, incluso hay renovamiento. Y me pueden decir, bueno, ¿cómo hacemos ese renovamiento? En el versículo, volviendo al libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 29, versículo 4, dice que Aarón y sus hijos, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿Y qué representa esa agua? La palabra de Dios. Y me pueden decir, bueno, yo leo la palabra de Dios, yo leo las escrituras, pero no noto esa renovación de mi mente. Primero que nada, tenemos que saber que tiene que haber una lectura en un principio, digamos, básica, pero después también la palabra dice que hay que escudriñar como a tesoro. No es solamente leer como que estamos leyendo una novela o como que estamos leyendo el diario. Tenemos que ver si realmente estamos razonando lo que dice y entendiendo lo que dice. Porque muchas veces podemos leer la Biblia y no le damos demasiada importancia. Aunque digamos que sí, lo leemos como un libro o pensamos que solamente la lectura de la Biblia nos va a ayudar. Que en cierta parte es verdad. En cierta parte, solamente al leerlo de una forma básica, nuestra mente va cambiando. Y para esto les voy a poner un ejemplo. Dice que había un maestro que tenía un discípulo. Y le hizo una prueba a ese discípulo y le dijo, bueno, toma esta canasta de mimbre y ve al río y tráeme agua. Y el discípulo le dijo, maestro, no puedo traer agua en la canasta de mimbre. No puedo, se escapa todo. El maestro le dice, ve y hazlo. Y bueno, el discípulo fue, trató de poner agua, cuando no había hecho ni 10 metros, ya no tenía ni una gota, porque era de mimbre la canasta. Y llegó al maestro y el maestro le dice, bueno, ¿qué has aprendido? Y no sé, maestro, porque aprender no aprendí nada, porque ya sabía que no se podía traer agua en una canasta de mimbre. Bueno, ve, le dice el maestro, ve de vuelta y haz lo mismo. Y fue de vuelta y trató de traer agua en la canasta y de vuelta no pudo. Dice, ¿qué aprendiste? Dice, no sé, maestro, no sé qué quiere que aprenda. Bueno, ve de vuelta y haz lo mismo. Y él trató de vuelta de traer y le dice, cuando llega el maestro le dice, bueno, ¿qué aprendiste? Dice, que se forma barro en el camino. Dice el maestro, ve de vuelta, anda y de vuelta que no aprendiste nada. Y así estuvo varias veces y no entendía el discípulo que quería que el maestro enseñarle. Y cuando ya se cansó de ir y volver, el maestro le pregunta, bueno, ¿qué aprendiste? No, maestro, ya no sé qué es lo que quiere que aprenda. No sé. Y el maestro le dijo, aunque vos no te diste cuenta, no prestaste atención, la canasta de mimbre estaba muy sucia y vos tratando de traer el agua se limpió. Y eso pasa muchas veces con nosotros cuando leemos la palabra. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de que nos estamos limpiando, pero nuestra mente se está llenando de esas cosas buenas y está sacando, es como un vaso que va sacando a la medida que se va llenando de las cosas de Dios, va sacando las porquerías, las cosas malas de nuestra mente. Así que como es el título de esta porción, de esta palabra, sacerdotes de nuestra familia. Pidámosle a Dios que podamos ser buenos sacerdotes para nuestra familia y podamos tener esa renovación de nuestras mentes. Que pueda haber un cambio de nuestras mentes que lleve al cambio de nuestras actitudes, que lleve al cambio de nuestra actitud con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestro vecino. Incluso va a cambiar nuestra actitud con Dios. Pero pidámosle por favor que el Espíritu Santo esté ministrando en nosotros. Porque muchas veces escuchamos la palabra y nos vamos de la congregación y nuestras vidas sigue igual. Dice que como la parábola del sembrador, que él tiró la semilla y en algunos cayó en piedra, y esos son los que directamente no reciben la palabra. Algunos dicen que cayó en tierra que era muy dura. Dice que nació, pero cuando vino el sol se secó.
Y algunos dicen que la semilla cayó en buena tierra. Pidámosle al Padre que esta palabra pueda caer en buena tierra y que dé el fruto por el cual Él la envió. Que dé el fruto por el cual Él escribió tantas veces a través de Pablo, que tenía que haber una renovación de nuestras mentes. Que teníamos que llenarnos de la palabra y cambiar nuestra actitud. Amén. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes.